estamos. Bueno, chicos, ¿cómo andan? La idea de hoy es que hagamos tipo una clase de repaso, que ya que hoy a la tarde van a, a comenzar con un tema nuevo que es arreglos, así que recién la parte de arreglo lo vamos a ver la semana que viene en esta práctica. Y la idea de hoy es, si tienen alguna duda, si no podemos empezar a plantear un ejemplo. La semana pasada nos había quedado un ejercicio al final de la clase de unas dudas que tenía. ¿Cómo anda, Agustina? Ahí está, justo estaba viendo el chat, donde, eh, donde quería plantear el ejercicio Genaro, el ejercicio 44, que después, bueno, mandó por el Moodle en los foros que lo pudo resolver de forma correcta y estaba bien resuelto ahí en el foro. O algún otro ejercicio que ustedes tengan dudas. El que a ustedes les parece que les gustaría que armemos entre todos, no hay ningún drama. Si no, podemos hacer ese, que también es interesante, o el que ustedes quieran, o el que tengan dudas. No hay ningún drama. Como es clase de consulta, ustedes nos dicen que, con qué quieren que arranquemos. Hola, buen día. Hola, ¿cómo andan, Alan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Mira, yo lo puse en el foro, se ve que no lo vieron, pero bueno, te lo pregunto acá, es lo mismo. Ah, El no. ejercicio Yo, 5, sí. Ejercicio Fibonacci 45. 45. Sí. No entendí bien la consigna, qué es lo que te pide de Ah, la serie Fibonacci, sí, pero no el sí. algoritmo. Tenés razón. Sí, leí esta consulta y pensaba que la iba a responder y me olvidé. Sí, 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 sí. No, no te preocupes, no pasa nada. No, es que estamos en mil cosas, pero sí, 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 sí. Pensaba que alguien le había respondido, dice. Ahí les comparto y vamos a intentar pensarlo entre todos. Es un ejercicio un poco más complejo. A ver si tengo compartir la pantalla. Ahí estamos. Ahí va, para que me traigo el chat. Bien, el ejercicio dice, eh, ejercicio 45. En una serie de Fibonacci, cada término se calcula a partir de los términos anteriores. Dada la serie de Fibonacci n, ¿sí? Va a ser el Fibonacci de n-2, el Fibonacci n-1, ¿sí? Sería hasta n-1. Implementar un módulo que dado dos términos de la serie, calcule lo siguiente. Yo no me acuerdo cómo era la serie de Fibonacci. Utilizar este módulo para implementar un programa que lea tres números por teclados. eh, Tres números por teclados. Perfecto, eso no hay ningún problema. Los dos primeros términos de esta serie de Fibonacci y el número de términos que queremos calcular y muestre estos términos en pantalla. Yo no recuerdo cómo era la serie Fibonacci, porque no me estaba quedando claro. Está bueno la consulta que dijo Alan. Vamos a buscar acá. Serie de Fibonacci. Ejemplo. Les decía, si no los conocemos. Ah, no, claro. No entiendo por qué dice dos números. A ver. Claro, eso me marea a mí. Claro, a mí también me marean los números, porque esta es. Bueno, no. En estos momentos no vamos a. No hay dinero para votar. No hay dinero para aportar. Seguimos todo. Estamos en Argentina, así que seguimos todo de forma free. Bueno, esta Te es la pide dos serie. números porque es la suma de los dos anteriores. Supongo que es así.
Puede decir que la suma, por ejemplo, de 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, Ah, 3. tipo, no, que por ejemplo, siempre 0, 1 te da el siguiente término que es 1. 1 y 2 te da el siguiente término que es 3. Así. Pero te pide Ah, 3 por teclado, eso es lo raro. Porque 3 va a ser la cantidad de series que vos lo quieras repetir. Te lo decía ahí, creo. mm, capaz que son 3 números. Es cierto lo que dice, porque vos necesitas los dos primeros números como para poder calcular el que sigue. Y como dice Jere, es correcto lo que dice ese Jere. Por lo tanto, a ver, yo les voy a poner más grande. Es cierto lo que dice Jere, gracias Jere. Lo que dice es, Jere dice que necesitas los dos primeros números para poder calcular el siguiente. Y seguramente vamos a necesitar el último hasta donde queremos que llegue. Debe ser esos 3 números. A ver, vamos a volver a leer el enunciado. Dice, en una serie de Fibonacci cada término se ejecuta a partir de los dos términos anteriores, donde la serie Fibonacci Fn en ese lugar, en ese número, va a ser la n-2 más n-1. Claro, ahí comprendí. Implementar un módulo que, dado dos términos de la serie, calcule el término siguiente. Bueno, eso es simple, ¿sí? Eso es simple, porque necesitamos pasarle como dos parámetros y lo único que va, bueno, en ese caso podemos hacer simplemente una suma. Utilizar este módulo para implementar un programa que lea tres números de teclado, los dos primeros términos de su serie Fibonacci y el número de términos que queremos calcular. Claro, claro, es cierto. La idea es esta. Ahora lo comprendí. Vamos a intentar planteando entre todos. Vamos a llevarlo y vamos a intentar planteando entre todos. Creo que entiendo qué es lo que hay que hacer. Que eso es importante. Siempre el primer paso es comprender de forma correcta qué es lo que nosotros queremos hacer. Vamos a llevarlo acá. Ahí está. Lo que dice es esto: por un lado, eh, lo que dice es esto. Dice, en una serie de Fibonacci, cada término se calcula a partir de los dos anteriores. ¿Sí? Entonces, dada la siguiente serie de Fibonacci n, en n se va a calcular como una suma de los dos anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, le damos como parámetro el 55, perdón, como parámetro el 55 y el 34, nos va a terminar calculando el Fibonacci de ese valor, el valor 89, que simplemente es la suma, como decía Jere. ¿Sí? Es decir, si nosotros le pasamos y decimos que queremos el 8 más 13, o sea, el 8 y 13, entonces nos va a dar el Fibonacci de 21. ¿Sí? Y eso trabajarlo como si fuera una función. Luego, lo que nosotros le tenemos que decir es, bueno, mira, dado los dos primeros números, como si fueran estos dos, y hasta dónde queremos llegar, por ejemplo, 60, 10, reutilicemos esa función de Fibonacci, que la que hicimos, que simplemente lo que hace es una suma, como el objetivo de que calcule desde este inicio hasta este final. ¿Se entiende, Alan? Vamos a intentar armarlo. Sí, todavía no me doy bien cuenta, pero bueno, Vamos a intentar cuando empezar empieces, vamos a empezar a hacerlo entre todos, dice. Entonces, en una serie dale. Fibonacci, cada término se calcula a partir de los dos términos anteriores. ¿Sí? Dada la serie Fibonacci Fib n, donde Fib n-2 más Fib de n-1, ¿sí? Implementar un módulo, esto es lo primero que vamos a hacer, un módulo, que dado dos términos, es decir, lo que vamos a dar es estos dos términos que nosotros tenemos de la serie, se calcule el término que sigue. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Entonces, nosotros como parámetro a esa función le vamos a dar esos dos términos, ¿sí? Y lo que nos va a devolver, lo que nos va a devolver
básicamente es la suma, ¿sí? Simplemente va a ser la suma. ¿Por qué? Porque cuando le mandemos como parámetro 3 y 5 nos va a dar como resultado el Fibonacci de 8, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso es muy simple. Vamos a poner acá ejercicio 45. ¿Sí? Y vamos a hacer ese proceso. Es un proceso en el cual vamos a poner un poquito más arriba. Vamos a poner un poco más grande si lo ven mejor. En el cual vamos a poner Fibonacci. Se escribía bien Fibonacci. Ahí, Tano. Bien Tano. Fibonacci, ¿sí? En el cual tiene dos argumentos. ¿Qué argumentos van a ser? Van a ser esos dos valores que vamos a agregar. Que va a ser n. ¿Qué va a ser? N. Voy a poner 1. ¿Sí? Y n2. Los dos van a ser por valor. Y también va a ser por valor. Bien. Entonces, en este caso, la variable de retorno, que también va a ser una respuesta, RTA le ponemos, la respuesta la vamos a definir. Como estoy viendo acá, ya me estoy llevando matemática, análisis matemático 1 a recursar, al recuperatorio. No, pero básicamente parece que fueron todos números enteros. Por lo tanto, la respuesta que tenemos acá va a ser como entero. Espero que le haya ido bien en álgebra y análisis 1. Me dijeron que fue bastante interesante el examen. Entonces, la respuesta acá, la respuesta de RTA, se va a tomar el valor de n del número 1 más el número 2. Como acá no, esto no es lenguaje, pero sí. Bien, entonces, ¿hasta ahí estamos? No hicimos nada raro. Nada raro, simplemente lo que estamos diciendo es esto. Es esta primera parte, dice, en una serie de Fibonacci, cada término se calcula a partir de los dos términos anteriores. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta respuesta que acá le podríamos poner n, para que quede más. Vamos a poner f de n1 y f de n2 para que quede más claro. Y te va a poner f de n. Entonces acá ponemos f de n1, f de n2 y acá ponemos f de n. Para que quede un poco más, más representativo. Entonces, en una serie de Fibonacci, estoy leyendo desde acá, dice cada término se calcula a partir de los dos términos anteriores. Dada la serie de Fn de n-2 y n-1, fíjense que es una suma, como decía Jere hoy, implementa el módulo que, dado los dos términos, acá le estamos dando los dos términos, cualquier dos términos de la serie, calcule el término, acá me falta más texto seguramente, el término siguiente. ¿Sí? Eso ya lo tenemos. Ahora dice, utilizar este módulo, es decir, este módulo que nosotros hicimos acá, para implementar un programa que lea 3 números de teclado. Perfecto, necesitamos leer esos 3 números por teclado. Y los dos primeros términos de esta serie de Fibonacci, cualquiera de los dos primeros términos, y el número de término que queremos calcular. Y muestre estos términos por pantalla. ¿Sí? Entonces, yo por lo que entiendo en el ejercicio, lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, mira, yo quiero que empieces desde el 5.8, ¿sí? Y llegues hasta el 610. Entonces, que se vaya haciendo ese trabajo, ¿sí? Que nos vaya imprimiendo todos esos números que tenemos acá, utilizando esa función, hasta llegar al 610. ¿Sí? Es decir, que primero va a tomar, este va a ser el inicial, y este va a ser el final, por lo tanto lo que va a ser la suma de estos dos, luego este va a ser parte del primer término, y este va a ser parte del segundo término, o parámetros. Luego, este va a ser parte del primer parámetro, y este del segundo parámetro. Luego, este va a ser el primer parámetro, y luego este va a ser el segundo parámetro, y así nosotros vamos a ir calculando cada uno de los elementos que nosotros vamos a tener. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Se va entendiendo, Alan? Sí, ahora sí, sí. Bueno, vamos a empezar a hacer ese juego.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al usuario, vamos a definir los tres términos. Entonces, en este caso vamos a poner fn inicial, vamos a ponerle para que quede bien representativo, fn siguiente, y vamos a ponerle, por ejemplo, fn final, ¿sí? Haciendo notar como entero, haciendo notar que el inicial va a ser, por ejemplo, el primer término. Por ejemplo, si hacemos acá, vamos a decir que el fn inicial es el 0, el fn siguiente va a ser el 1, y el fn final es el 610. O por ejemplo, otra entrada del usuario podría ser que el fn inicial sea el 8, el fn siguiente es el 13, y el fn final que queremos llegar hasta 233. ¿Sí? Y ahí nosotros vamos a intentar ir calculando todas las series siguientes de Fibonacci. Perfecto. Entonces, venimos acá y lo que vamos a hacer es pedirle información al usuario. Para eso nosotros ya lo conocemos. Vamos a escribir, vamos a poner ingrese los valores de la serie de Fibonacci, inicial, siguiente y final. Entonces acá lo vamos a leer, estas tres variables que tenemos acá. Bien. Y ahora vamos a, ya que estamos, vamos a intentar hacer un subproceso para que me imprima estos valores. Y vamos a poner, vamos a poner imprimir serie. Ahora, vamos a hacer una cosa mejor, vamos primero a hacer el subproceso, en el cual lo vamos a poner abajo de este, igual acá no tenemos ningún problema, en el cual va a ser un subproceso tipo procedimiento, en el cual vamos a poner de serie imprimir serie. Serie Fibonacci. Acá un detalle en particular, en la programación podemos utilizar para los nombres de procedimiento, comúnmente, esto es básicamente algo extra, comúnmente se puede llegar a renombrar trabajando los espacios en blancos con un carácter de guión bajo, ¿sí? Simulando el espacio. Y por otro lado también se puede generar, esto es simplemente extra, lo que se llama una nomenclatura camel case, ¿sí? Haciendo referencia a donde cada una de las letras o la separación de las palabras es con la letra mayúscula de la siguiente palabra. Entonces se simula como si fueran las jorobas de los camellos. Bueno, esto es un poco de programación, pero nosotros tenemos dos opciones. Eso es comúnmente en la jerga de la programación, podemos llamarlo así o directamente llamarlo así. Muchos prefieren esto y otros prefieren esto, ¿sí? Esto es simplemente un detalle, una nota de color, por decirlo así. Bien, pasamos los tres parámetros. Los tres parámetros son por valor, ninguno va a hacernos nada. Bien. Bien, y ahora sí tenemos que hacer ese proceso, ¿sí? Y tenemos que intentar ver cómo se va a ir comportando. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer esto. Venimos acá, pero vamos a llamar esto que nos imprima el que no lo invocamos todavía. Lo dejamos acá como para invocar. No hice más nada raro. Cuando venimos acá, nosotros tenemos que hacer esta serie. Vamos a suponer un ejemplo. Entonces yo voy a decir que el Fibonacci inicial, va a tener el valor, por ejemplo, de 0, ¿sí? Y el Fibonacci siguiente tiene el valor de 1,
¿Sí? Eso básicamente es lo que ingresó el usuario. Es decir, estos dos primeros valores que tenemos acá. Eso es lo que ingresó el usuario. Y queremos ir hasta el 8. Entonces, el Fibonacci final tiene el valor de 8. Entonces, si lo ven bien, lo pongo un poquito más grande, ahí está. Fibonacci tenemos que llegar hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo cortaría? Es decir, la siguiente paso de lo que nosotros tenemos que hacer el proceso es que este valor, ¿sí? Si lo notan, va a ser el Fibonacci inicial, porque ese va a ser el siguiente, y sí, es 0 más 1, 1, ahí me perdí, más este, claro. Entonces, en la siguiente, el fn siguiente, a ver si vamos bien, el siguiente, el inicial, va a ser el siguiente, y el siguiente va a ser la suma, es decir, 1 en este caso. Luego, ahora nos va a dar, porque me confunde el 1, la siguiente va a ser la suma, ¿sí? Entonces va a ser el siguiente pasa a inicial, y en el final vamos a tener el 2, ¿sí? En la siguiente va a ser que este va a venir acá, y este va a ser la suma, es decir, va a ser 4. Estamos haciendo las cosas bien, vamos a ver la serie. Nos falta algo, ahí estoy haciendo algo mal, porque va a ser 1, 1. 3. 1 más 1. Ah, está bien. Este va a ser 1 más 2 va a ser 3. Y ahí me va a dar el valor de 5. Claro, sumé mal. ¿Sí? Entonces, al verlo de esta manera, nos damos cuenta de que tenemos el inicial y el final. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta. ¿Cuál piensan que podría llegar a ser la función de corte de lo que tenemos que seguir? Nota que FN siguiente te quede en 8. Exacto. Hasta que llegue a 8. Entonces esto podemos venir a hacer y decir cualquier estructura cíclica. Podríamos venir y decir mientras, vamos a utilizar un mientras. Mientras que, como decía, f siguiente sea menor o igual a f final, ¿sí? A f final, lo que tenemos que hacer es, en este caso, ir imprimiendo la serie, ¿sí? Entonces, al principio lo que vamos a hacer es escribir, vamos a ir escribiendo de la misma forma que tenemos que está acá en nuestra amiga la Wikipedia. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir fn inicial, coma, vamos a ponerle la coma, vamos a poner coma y la coma así, un espacio, y fn final. Bien, ¿sí? Y también le vamos a poner la fn siguiente, perdón. Puse los nombres un poco representativos, pero me estoy dando cuenta que... Bien, y después le vamos a poner una coma siguiente también. Entonces, hasta este momento lo que imprimió por pantalla va a ser el 0 y el 1. Y unas comas para que simplemente nos hagan de ayuda. Bien, entonces ahora tenemos que calcular el Fibonacci. Entonces, para eso utilizamos la función. Entonces, la función va a ser Fibonacci de estos dos valores. Entonces, calculamos el Fibonacci, vamos a definir esa una variable. Vamos a poner definir fn, 0. Entonces acá simplemente lo que hacemos es que fn va a tomar el valor de la función que nosotros creamos. El Fibonacci de los valores f inicial y fn siguiente.
fn siguiente. Entonces, en este caso ya podemos imprimir ese valor, pues ya imprimimos el valor de 0, el valor de 1, y ahora ya podemos imprimir este valor, que es el valor de Fibonacci que calculamos ahora. Entonces, en este caso, directamente podemos venir acá y decir, escribir, fn, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Vamos por ahí con una coma. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que jugar hasta ahí con la parte de intercambio de variables. Y que el ejemplito acá nos va a ayudar. Ahora, lo que tenemos que hacer es cambiar. ¿Dónde? El Fibonacci inicial va a tomar el valor de Fibonacci siguiente. ¿Sí? Porque pasamos de este acá. ¿Se acuerdan? Este lo pasamos acá y este lo pasamos acá. Entonces acá le ponemos simplemente a fn siguiente. Y el fn siguiente va a tomar el valor de ¿quién? ¿Quién va a tomar el fn siguiente? Del final. N. Fn, ¿no? Ah, El sí. que vamos haciendo paso a paso. Calcula. ¿Sí? Y ahí estaría. Vamos a ver porque tenemos un detalle en particular, que puede ser, que nos puede imprimir una coma al final, o puede ser que le podemos, ahora vemos cómo lo vamos a imprimir, para que quede de forma correcta. Pero bueno, vamos a empezar a jugar un poquito. Vamos hasta acá a grabarlo, donde tengo los ejercicios de ciencias. Pascal, vamos a hacerlo en el escritorio. Bien, yo más que nada después se los paso. Vamos a poner escritorio y vamos a poner Fibonacci. Perfecto, mismo acá y ahí estamos. Vamos a ver hasta dónde vamos. Entonces, vamos a ingresar el 0, el 1 y vamos a elegir uno por acá cerquita. Y después lo probamos con algún número un poco más grande. Por ejemplo, el 13. Y vamos a ver si imprime bien, rompe o qué hace. Y rompió nomás. Dice imprimió 0,1 y dice la variable fn no está definida. ¿La definieron la variable fn? La tenés que definir de nuevo en la cosa, creo. En el proceso. En la función allá de Fibonacci, ¿decís? No, en el proceso. En el proceso. Creo que te la hace definir también en el proceso. En No el sé. proceso general, principal. Pero es una variable local al Claro. su proceso. Ah, A ver dónde me está tirando. Error, fn no está definida. Vamos a ir viendo. Me está tirando en esto. ahí, en la función. ahí está. Porque es un detalle, ¿no? Pensémoslo un cachito. Esta variable, como decíamos, es una variable local al subproceso este que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que su vida o solamente va a estar dentro de este subproceso. Cuando salga afuera. Solo te va a servir para eso. Exacto, Emma. Solamente me va a servir para eso, ¿sí? Bien, vamos a probar a ver si como venimos hasta ahí. Vamos a poner 0, 1. Y vamos a poner, no me acuerdo qué número, el 13 era, ¿no? ¿El 13? Sí. El 13, bien. Y vamos a poner el 13. Ahora hasta dónde vamos ahora. Bueno, ahí nos damos cuenta de que va haciendo la serie bien correctamente, pero se pasó. Se pasó en 1. Bien, no pasa nada. Lo que podemos hacer es venir acá y Está bien. nos quedó un menor, ¿sí? Porque está dando hit ciclando acá. Y una cosa que no me gustó muy mucho, vamos a poner acá, escribir, esto ya es cosmética. Vamos a poner escribir sin saltar, es decir, que lo que haga es sin saltar. Lo que hace es, a ver si ahora lo muestra, me lo imprime todo uno al lado del otro. ¿Sí? Sí, ¿Se ya entiende? está bien. Es simplemente eso.
antes de la anterior, que si yo hubiera puesto anterior, fíjense, si hago así, no me hace el salto a línea, entonces en este caso me lo imprime uno debajo del otro. ¿Qué quiere decir? Que escribe, acá escribió el 0, el 1 y saltó de línea. Escribió el 1, saltó de línea. Escribió el 2, saltó de línea. Escribió el 3, saltó de línea. Escribió el 5, saltó de línea, así. Pero yo así le digo, sin saltar, si me tomo, no, si le digo sin saltar, lo que hace es poniéndome uno al lado del otro. ¿Sí? Es decir, lo que me hace es ponerlo uno al lado del otro. ¿Sí? Ahí estaría la resolución del ejercicio. Lo que podríamos sacarle sería la última coma. Ya esto es muy detallista. Entonces, ¿cómo le podríamos sacar la última coma? ¿Cómo les parece que le podríamos sacar la última coma? Ya esto es muy... No, pero es un control interesante, digamos. ¿Cómo andás, Ahí Claudio? donde ¿Todo bien? dice- Todos bien, sí, a las Ahí corridas. donde dice FN, donde dice escribir sin saltar, donde tenés el marcador. Bien. ¿Qué podríamos poner acá arriba? ¿Cómo nos damos cuenta que llegó al último elemento que tiene que llegar a imprimir? Con una estructura cíclica y cuando Fn toma el valor de Fn final. Ah, bien, pero no con una estructura cíclica. Ah. Debería ser con un condicional. Ah, claro. Entonces, nosotros podemos hacer una expresión lógica acá, en el cual cuando nosotros digamos, che, mirá, cuando Fn sea igual a Fn final, ¿sí? Nos estamos dando cuenta de que ya es el último valor. Por lo tanto, ahí escribime el valor, pero sin la coma. Por otro lado, cuando no es Fn el final, escribime el valor con la coma. A ver, ahí me mandé yo. Ahí está. ¿Sí? Es un detalle simplemente para imprimir. ¿Sí? Entonces vamos acá y decimos, ahora ponemos nuevamente el 0, ponemos el 1 y ponemos el 3. Entonces ahora fíjense que nos imprime todos los valores, ¿sí? Y el último valor no le pone la coma. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer para que quede más lindo, vamos a poner escribir, ya es la serie de Fibonacci es 2 puntos, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a proponerle, por ejemplo, el 0, el 1, y vamos a buscar acá en la Wikipedia un valor bien grande, por ejemplo el 610. Y ahí nos termina dando la serie de Fibonacci desde el 1, desde el 0 hasta el 1, hasta el 610. Pero también, al haberlo modularizado y hecho por funciones, también podemos hacerlo diferente. Podemos venir y ejecutarlo como, donde el valor inicial sea el 13 y el 21, lo puedo venir acá y digo, el valor inicial es el 13, el siguiente es el 21, y el final es el 1597. 1597. Entonces nos da la serie de Fibonacci desde el 13 hasta el 1597. ¿Qué pasaría Tenés si que el acomodar los valor... errores nomás con los condicionales por los negativos. Pues eso es cierto. Pero Porque yo siempre hay llego... que se pasa vivo. ¿A dónde va Claudio? ¿Qué pasaría si el valor final ponemos un valor que no es de la serie? ¿Anda igual? Buena pregunta. Sí, ¿Qué opinas? porque es excluyente el menor, puede ser. Que sea menor. Llegaría el más cercano, digamos. Muy bien. Muy bien. En la teoría, ¿no? En la práctica no sé. Y Ah, sí, sí. fíjense el caso en particular, que en sí esto es que es cierto lo que dice Claudio,
esto es un poco más general o más diferente a lo que es la matemática. Aunque tiene todo un fundamento de matemática, pero la forma en que nosotros lo implementamos nos puede llegar a que se comporte de una forma totalmente diferente. Porque, a ver, si yo acá puedo venir y digo, puedo venir y poner como valor inicial, fíjense, como valor inicial, ya esto ya es una prueba. Es decir, esta es la serie de Fibonacci clásica, pero yo puedo venir y decir, el valor inicial es el valor 4, que no está como valor inicial, no existe como valor inicial. O más preciso, voy a poder venir acá y decir, che, mirá, el valor inicial es el 9 y el siguiente es el 10. Y no sé cuándo termina, no sé. Voy a poner, por ejemplo, no sé, el 600. Y nuestro programa nos da una serie de Fibonacci con un valor inicial, un valor final totalmente diferentes, o que no sé si es correcto o no es correcto, tiene un comportamiento, que eso lo tendríamos que discutir con la gente de matemática, pero bueno, tiene un comportamiento... Sigue haciendo lo que nosotros le habíamos propuesto al programa. exacto. Con otros valores, pero lo sigue haciendo. Sería un comportamiento fibonacciesco, qué sé yo, Fibonacci. una cosa así. Totalmente. Pero bueno, es decir, porque el programa en sí, le pusimos nombres que sean de Fibonacci, pero la realidad es que hace lo que, básicamente, una serie de pasos en el cual se comporta de igual manera, aunque le hubiéramos ingresado cualquier valor entero, ¿sí? Pero bueno, eso es un detalle para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pero, Alan, ¿se entendió el ejercicio? Sí, muchas gracias. No, no, de nada. Justo nos había quedado eh, colgado esa consulta en el chat. Yo de igual esto me lo voy a guardar y lo voy a poner en el chat para que también lo tengan los demás compañeros en el foro. Bien, ¿qué otra duda tienen? Con el de la práctica, con ese Profe, ejercicio que había que hacer. El de la práctica, Sí, el que era medio tipo un examen, no sé. el de la nota, sí, sí. Eso está, denme un cachito. profe, después cuando podés me pasás el archivo ese Sí, de la claro. estructura de Bien, Fibonacci. bien, bien. A ver, vamos a buscar, vamos a hacer esto. Bien, bien. Para, yo no estoy compartiendo. Vamos a hacer esto. Compartir pantalla, compartir acá está. Bien. Yo lo desarrollé, pero no sé, me tira como un error, no sé qué le pasa. Bien, ahora vemos eso. A ver, las consultas estaban en modularización. Vamos al ejercicio 45 que estábamos acá. Y acá está la serie, la consulta de Alan y la que tiene Genaro. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a responderle a Alan. Y lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a eliminar. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a llevar esto. Así ya lo tienen todos. Vamos a copiarlo. Ahí está, y vamos a ir. Bien, esto no. Vamos a poner acá. Y acá ponemos como título y como comentario resuelto en la práctica. Y lo enviamos. Así ya lo tienen todos ustedes ahí en la respuesta de esa consulta en particular. ¿Sí? Después, así ya vamos haciendo un 2x1, respondiendo el foro. Bien. El del examen, no recuerdo cómo era, datos vectores, no, todavía no. Repaso. ¿Repaso es? O... Acá está, repaso. Actividad de repaso.
intentos 23. A ver, ¿dónde está el enunciado? ¿El que preguntó era Luciano? ¿Cómo? ¿Luciano Franco Balbo? ¿Sos vos? Sí, Francisco. Ah, Francisco. A ver. Ah, acá la pifiaste y vamos a intentar entender. ¿Este es el que no entendías? Sí, no, en realidad no sé ni qué toqué, porque yo quise entrar y después salí y apreté cualquier cosa. Vamos, hacete cargo de la decisión que tomaste en el inciso. No, si estoy hace una semana tratando de hacerlo, no lo pude terminar. Dice, realice un algoritmo que dado un número entero mayor a 2, lo exprese si es posible como una multiplicación de dos factores primos. Esto es Madeline Rosenfeld. Dice, realiza un algoritmo que dado un número entero mayor a 2, lo exprese si es posible, es decir, a ese número entero, como la suma o la multiplicación de dos factores primos. Bien, exacto. Sí, la idea es que, por ejemplo, nosotros, vamos a jugar acá un cachito, es decir, la idea es que nosotros podamos ingresar un valor, por ejemplo, no sé, el valor de 7, ¿no? Entonces, este valor de 7 lo vamos a poder expresar como la multiplicación de dos elementos primos, es decir, de 1. Ah, pero si tiene que ser mayor a 2, el número es mayor a 2, y 1 por 7 ya. Un Claro, si el ejemplo número sería no... 4. ¿Cómo? Un ejemplo sería 4. Que 2 por 2, 4. Claro, un ejemplo también podría haber sido 4, en el cual lo podemos expresar como si fuera 2 por 2. ¿Sí? Porque el 2 también, porque el número 2 es primo. Bueno, el 7 también, porque 1 por 7 también los dos valores son primos. También podría ser. Es decir, que por un lado, si el valor es primo, ya por su multiplicación por su valor unitario, ya también nos va a dar una multiplicación que lo podemos expresar de esa forma. Ahora bien, otro número que no es primo como resultante, lo podemos expresar quizás como una multiplicación de dos valores primos. Sí, entonces, fíjense, vamos a pensar otro. 6. El 6, ¿sí? Fíjense, que puede ser el 2 por el 3, ¿sí? 2 por el 3, ¿sí? Donde también en este caso podemos hacerlo de esa manera. Y la pregunta mía es, ¿cómo podemos llegar a probar todas estas posibilidades? O cómo podemos llegar a determinar todas esas, pensándolo antes de ver las soluciones que hay, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos llegar a armar o hacer eso? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Una idea de cómo podemos llegar a resolver ese ejercicio sin ver las soluciones que hay ahí? ¿Nadie? Podemos hacer una estructura cíclica que se ponga a dividir el número hasta n-1, por ejemplo. Y si ese número es primo, para y lo divide y después el resultado de esa división va a ser el otro factor y evalúa si es primo, y si es primo se puede expresar, si no, no. Exacto. Bien, Alan. Totalmente. Por un lado, nosotros necesitamos que este número, este lo vamos a llamar el primer término 1, ¿sí? Esto lo podemos llamarlo que este sea término 1, ¿sí? El 2, por ejemplo. Y este también lo llamamos término 2, por ejemplo. Término 2. ¿Sí? Primero lo que tenemos que chequear es, como dice Alan,
que tanto el término 1 como el término 2, sean primos. Bueno, eso tenemos una función que nos dice true, false, si el número del término 1 es primo o no es primo. Eso ya lo hemos hecho anteriormente. Ahora bien, tenemos que hacer un recorrido, y eso es lo que mencionaba Alan. Necesitamos una estructura cíclica que me recorra desde el valor 1, porque va a ser el inicio, hasta el valor el término 1. Pero a su vez también, tengo que llevar que el término 2 recorra desde 1 hasta 6, o hasta el número... tenemos que tener el resultado, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a recorrer esto? A ver cómo dice el ejercicio, y me imagino una duda. Dice que dado un número entero mayor a 2, lo exprese, si es posible, como la multiplicación de dos factores primos. A ver, déjenme pensar un cachito. Claro, lo tenemos que hacer de otra manera, no tenemos el corte, no tenemos el resultado. A ver. No tenemos que probar todas las posibilidades que hay. A ver cómo lo podemos llegar a resolver a esto. Yo cuando desarrollé el pseudocódigo, a mí al principio me tira los resultados, pero después como que vuelve y me lo hace cero, no sé, medio un quilombo. ¿Querés que veamos ese, Luciano? ¿Querés compartir y vemos Sí, esa de una, no hay solución? problema. Dale, seguimos por ese lado, dale. Ahí dejo de compartir. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Eso es más o menos lo que yo fui desarrollando. Bien. Bien. Claro. Ahí tenés las funciones primo. Reutilicé un viejo, el coso para sacar el primo, el pseudocódigo para sacar el primo, que Excelente. yo ya lo había hecho, entonces lo reutilicé acá. No sé si se podía. Sí, totalmente. Y eso es una buena práctica. Es decir, porque vos ya esa función, si está bien implementada, ¿sí? Nos va a decir, ahí hay si vueltas, a ver, ahí va a haber un detalle. Vamos a pensarlo porque ahí hay algo raro, donde dice si vueltas es igual a 2, entonces fin sí. Y no hace nada. Es como que... Pero a ver, dice, vamos a controlar ese primero. Dice respuesta como lógico, perfecto. Y está perfecto como lo implementaste, es decir, que sea una función que me vuelve true false. Después dice, primo va desde 1 hasta el número. Si el número que nosotros queremos ser mod primo 1, es decir, es igual a 0, 7, por ejemplo, un valor 4 dividido 1 igual a 0, vueltas igual a más. Perfecto. Claro, ahí lo que tenés es que ese RTA tiene que estar dentro, igual a verdadero, tiene que estar dentro del condicional si vueltas 2. Ok. No. Sí, a ver por qué.
¿Y por qué igual a 2? Si es igual a 2... Ah, claro, solamente por el 1 y por el elemento mayor. Está perfecto, sí. Entonces, ¿por qué? Exacto. Supongamos que nosotros queremos dividir el 7. Tenemos el valor 7. Entonces, en la estructura cíclica esa va a ir desde primo 1, que va a empezar en 1, hasta 7. ¿Sí? Entonces, la única vez que va a entrar, las únicas dos veces que va a entrar dentro de ese condicional sí, para generar un vueltas, ¿sí? Para que se incremente vueltas en 1, ¿sí? Va a ser cuando sea primo 1 igual a 1 y primo 1 igual a 7. ¿Eso se entiende? Voy de vuelta. Entonces, ahí nosotros tenemos una estructura cíclica que va a ir desde primo 1 igual a 1 hasta num. Supongamos que num es igual a 7. Entonces va a ir, primo 1 va a ir desde 1 hasta 7, va a ser primo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y termina. Entonces, después tenemos un condicional adentro, donde dice, si el número mod primo 1 es igual a 0, entonces vuelta se vuelve igual a vueltas más 1. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que a medida va chequeando cada uno de los divisores, es decir, cuando primo 1 sea igual a 1, cuando primo 1 sea igual a 2, cuando primo 1 sea igual a 3, hasta primo 1 sea igual a 7. Con el valor num, como el valor num igual a 7, va a entrar dos veces adentro de ese condicional. Por lo tanto, como vueltas empezó en 0, vueltas va a quedar con el valor de 2, haciendo referencia de que va a ser un número primo. Cuando sale de esa estructura cíclica dice, si vueltas es igual a 2, entonces no hace nada, pero siempre esa función va a retornar que es verdadero, cuando en algunos otros casos no va a ser verdadero. ¿Se entiende, Luciano? ¿Por qué el RTA asignado a verdadero tendría que estar dentro del condicional? Dentro de acá, o sea, abajo de vueltas. No, abajo del de abajo del todo. Ah, abajo, o sea, abajo de vueltas igual a 2. Exacto, que ahí hace referencia a decir, che, mirá, esto, ponelo ahí. Exacto. Y el otro, borralo. Es decir, que vos estás diciendo, mira, che, mira, el número que estoy ingresando, el número que ingresando es que paso como parámetro num, afirmo o hago el supuesto de que RTA es falso, diciendo, che, mira, este número no es primo. Ahora bien, compruebo si realmente es primo, y si llego a que tengo dos vueltas, me aseguro de que realmente ese valor o ese número es primo. ¿Me Ok. explico? Sí, sí, sí. Sí, eso está muy bien cómo está trabajada esa función, porque siempre tiene una estructura muy similar, muy parecida siempre, y la van a recontrautilizar. Es decir, que siempre primero hago un supuesto o afirmo algo, como por ejemplo acá que estás afirmando de que la respuesta o que el número no es primo, diciéndole que es falso, y luego genero el proceso para comprobar si es cierto o no esa falsedad. Es como cuando ustedes hacen en matemática el test, no sé si se sigue utilizando, el test del absurdo, no sé si se sigue dando en matemática análisis 1, se me cayó una sota, o varias sotas, pero más allá de eso es eso, afirmo una respuesta y luego compruebo si esa respuesta se comprueba esa respuesta o no. Si no se comprueba esa respuesta, quiere decir que es el contrario, que en este caso va a ser verdadero, que el número es primo. Si no, bueno, se va a mantener que la respuesta va a ser falsa. ¿Se entiende? ¿Me va siguiendo, Sí, Luciano? sí. Bien, ahora sí, vamos al de más arriba. Bien, el primer control es para siempre ingresar que el número sea igual a mayor a 2. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que... Ah, sí. No sé si se ve bien. sí, perfecto. ¿Por? Ahí Ah, está bien.
No, no, Entonces, pensé que no se veía. ahí factor 1 empieza desde 2 hasta número menos 1. Yo le puse que empiece en 2 porque el número que ingreso es mayor a 2. Entonces me pareció lógico ponerle que inicie en 2. No sé si está bien. Sí, eso no es el... Va, ahí no sé, porque el número que nosotros ingresamos es nuestro elemento de corte, ¿sí? Entonces, a ver, Sí. yo supongo que el usuario ingresa el 3, ¿sí? Por ejemplo, que en Sí. número nosotros tenemos 3. Entonces, lo que tendríamos que probar sería las posibilidades de 1 por 3, ¿sí? Sí. 1 por 2, ¿sí? Y bueno, y 3 por 3. O sea, 1 por 1 va a ser factor que empiece en 1, factor 1 empiece en 1 y factor 2 sea todas las posibilidades de la multiplicación entre factor 1 y factor 2, ¿sí? Entonces, ahí vos empezás desde 2, bueno, para mí ahí tendríamos que empezar desde 1 hasta número, ¿sí? Porque también el número también deberíamos llegar hasta ese valor para factor 1. Es decir, ahí nosotros tenemos una estructura cíclica que de factor 1 va a empezar desde 1 hasta el número, ¿sí? Es decir, del 1 hasta 3, por ejemplo, que ingresó el usuario. ¿El Bien. compaso 1 está bien o Sí, también habría que cambiarlo? eso está bien. Ahora, ahora lo que tenemos que hacer es generar el siguiente factor que vamos a multiplicar. El factor 2. El factor 2. Yo lo haría de esa forma. Y ahí es donde se termina mi teoría. A ver, déjame un cachito de compartir, porque ahora yo lo entiendo de esta forma. Quizás no vi las soluciones que están planteadas ahí. Así que déjame compartir un cachito, un segundito. Son de un segundito y ahí volvemos. Dale. Para mostrar algo. A ver si es correcto lo que yo estoy diciendo. Porque capaz que estoy pifiando. Yo, por ejemplo, tengo el número, yo lo entiendo de esta forma yo. ¿No? Yo lo entiendo de esta forma. Yo digo, por ejemplo, que el número ingresado por el usuario, el num que puso Luciano acá, es el valor de 3. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es generar tanto el término 1 como el término 2 de todas sus Esteban, no estás posibilidades. presentando. ¿Cómo? Que no estás presentando. Ah. Cosas que pasan. Ahora sí. Bien. Yo supongo que el usuario ingresó el valor de 3. ¿Sí? Entonces, yo lo que interpreto es que lo que nosotros tenemos que hacer es generar todas las posibilidades, o interpreto, quizás estoy totalmente equivocado, si lo estamos pensando entre todos, de todas las posibilidades que podemos llegar tanto para término 1 como para término 2. Entonces, yo lo que interpreto, que término 1 se va a mover desde 1 hasta num, ¿sí? Y término 2 también se va a mover desde 1 hasta num. Entonces, en este caso, yo lo que voy a probar es, vamos a hacerlo más acá, la primera posibilidad es que sea 1 por 1, en el cual me da el resultado de 1. La otra posibilidad va a ser, no sé si a eso se venía el programa, termino 2 con 2, lo cual el resultado me va a dar 2. Luego va a ser hasta 3, lo cual el resultado va a ser 3. Pero después también necesitamos que es la otra posibilidad de que sea, acá me mandé, control B, que cicle este en 2, ¿sí? Y este vaya a 1, lo cual este me va a dar 2, ¿está bien? Luego, control C, este que va a ser 2, lo cual este me va a dar 4. 4.
Después va a ser este que vaya a 3, lo cual este me va a dar 6. Luego nuevamente cicla. La otra posibilidad que nos queda es que este sea 1, que esta sea 3, y este sea 1. No sé si me siguen, lo cual esto me va a dar el valor de 3. Luego vamos a tener la otra que va a ser de 3, 2, que va a ser 6. Y la última, de 3 por 3, en el cual este va a ser igual al valor de 9. No sé si es correcto lo que estoy haciendo yo. Es mi interpretación de lo que hay que hacer. Es decir, que yo ante el valor de número igual a 3, ¿sí? Yo tengo que determinar si existen alguna multiplicación entre dos términos de dos valores primos, que me dé como resultado 3. ¿Sí? Obviamente, acá tengo una, que es la de 3 por 1, o también su inversa de 1 por 3, o también su inversa de 3 por 1. Pero con esta forma, yo lo que hago es determinar todas las posibilidades que yo tengo como para poder llegar a evaluar si realmente se cumple o no que dos valores multiplicados me den el resultado de un valor primo. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros notamos, y esto nos va a ayudar y nos va a abrir un poco también la cabeza cuando veamos arreglos, más que nada matrices, vemos que nosotros tenemos acá una estructura cíclica que va a ir desde 1 hasta número 1, y vamos a tener otra estructura cíclica que va desde 1 también hasta num. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo notamos a esto, que es lo que ahora lo va a escribir Luciano, van a ser dos estructuras cíclicas anidadas. Una que vaya desde num1 hasta desde 1 hasta num, y el término 2, que también lo vamos a generar, que vaya desde 1 hasta también num. Luego, lo que vamos a hacer es un condicional en el cual vamos a decir, che, este es primo, che, y este es primo, y si también se cumple que ambos dos son primos con la función que hizo Luciano, bueno, ahora chequeamos que la suma, que la multiplicación del valor de número. Y si eso se cumple, terminamos. ¿Sí? Entonces vamos a intentar hacerlo. Ahí dejo de compartir, vamos a intentar hacerlo. Ahí comparte ¿Voy yo de nuevo? Sí, dale. Pero antes de utilizar una estructura vamos a tener que utilizar una estructura cíclica Y, porque vamos a necesitar una condición más. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo para no generar tantas complicaciones. No, vamos a hacerlo como lo estás haciendo vos. ¿Sí? Que es correcto. Ahora, la primera estructura cíclica que tenemos arriba va a factor 1 hasta desde 1 hasta n, lo cual es correcto, para generar el factor 1 o el término 1. Bien. Ahora necesitamos, dentro de esa, generar otra estructura cíclica para generar el factor 2. Ok. Entonces, lo que hacemos es, te parás dentro de la línea 13. Acá. Un pasito más arriba. Dale un enter. Más arriba. Si querés toda la parte esa comentarla, toda la parte del sí, así, la de arriba también, completa todo lo que queda solamente en el exacto. Así empezamos a escribir algo distinto. Entonces cualquier cosa te queda como por si quieres dar un paso hacia atrás. Y el sí ese también. ¿Esto también lo comento? Sí, dale, también. Y te quedó un fin sí arriba, un fin sí abajo, digo. Dale un poquito más abajo. Ese no también.
Perfecto. Bien, entonces, hasta ahí tenemos una estructura cíclica que vaya del factor 1 hasta desde 1 hasta n. Vamos a hacer otro para. Vamos a hacer otro para, en el cual vamos a poner para factor 2, que ya lo tenemos declarado, que también empiece en 1, hasta num. Hasta num. Exacto. También con paso en 1 y así. Bien. Vamos hasta ahí. Vamos a hacer una cosa. Y ahora ponemos un fin para. Bien. Ahora, pone adentro de ese fin para. Pone escribir. Vamos a escribir y vamos a ejecutar parcialmente hasta donde llegamos. Y pone factor 1. Bien. Comilla. E imprimí lo que tiene la variable de factor 1. Es decir, la variable. Y lo mismo hace con factor 2. En la misma línea pone factor 2. Ah, la misma. En la misma línea. Pone en la misma línea, pone espacio, pone factor 2, o lo mismo, está bien. Entre comillas, factor 2. Y factor 2. Bien, vamos hasta ahí. Simplemente ejecutalo. Vas a tener que pagar Windows. Se colgó el Windows, che, es medio pirata eso. Está pirateado. Está flojo de papeles. Re pirata. Bien. Le falta la 08. Bien, supongamos que ingresemos el valor de 3. Pon el valor de 3, dale Enter. Y va a empezar es mayor a 2, va a empezar a ciclar con todos los valores y fíjate que va a imprimir el factor 1 y el factor 2. Bueno, ahí quedó que faltó un espacio, pero fíjense que es medio 1, raro, 2. pará. Si no, parale un cachito. Y a ponerle así. Sí. Fíjate, ponele. Después del factor 1, la impresión, ponele un 2 puntos. Dice, ponele factor 1, 2 puntos, exacto, y un espacio. Bien, y lo mismo en el factor 1. Exacto, muy bien. Y ahí ponele 2 puntos ahí para que quede ahí bien, Luciano. Bien, ahora sí. Vámonos. Vamos de nuevo. Esto nos va a servir también para matrices. ¿Qué estamos en álgebra? ¿Mm? No. Estamos en álgebra. Después vamos a ver un poco de matrices también, pero que la van a utilizar. Bien. Poner un 3 ahí, de vuelta. Espero que le haya ido bien en análisis 1 y en álgebra. No, me saqué 30 puntos, un desastre. Bien, si notamos ahí, fíjense que quedó que el factor 2 va de 2 hasta número. Tendría que ir desde 1 hasta número. Nos quedó mal el para de factor 2, que tendría que ir desde 1. Exacto, ahí. Ahora sí, vamos de vuelta. Ahora sí. Le mandamos el valor de 3. Bien. Si notamos ahora, fíjense que primero imprime 1 por 1. Luego sigue ciclando y hace el 1 por 2, el 1 por 3. Sí, ahora sale el para interno y cambia el primer factor 1, lo cual va a pasar a 2. Y luego va a ser 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3. Sale del para interno y va al para externo, lo cual llega al valor de 3 factor 1.
en el cual va a ser 3 por 1, 3 por 2 y 3 por 3. ¿Sí? Es decir, que si lo analizamos eso, nos está dando todas las posibles combinaciones entre multiplicaciones de dos factores. ¿Se entiende eso? Bueno, ahí hace una cosa extra que estaba... ¿Sí? Una cosa extra, pero ahora lo vamos a hacer. Pero ¿se entiende que lo que estamos haciendo con esas dos estructuras cíclicas anidadas nos está dando todas las posibilidades que hay para multiplicar dos valores? Es decir, fíjense que empieza 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3. Sí, nos da todas las posibilidades. ¿Sí? Al tener esas dos estructuras cíclicas anidadas. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que controlar ahora? Y tenemos que controlar que el primer factor sea primo y que el segundo factor sea primo. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos que controlar? Que el resultado de la multiplicación que pase sea igual a quién. Te dé el número que vos ingresaste. El número que vos Exacto. ingresaste. Entonces vamos a hacer ese condicional. Deja ese, vamos arriba y vamos a poner. Vamos arriba y vamos a poner. Arriba de escribir. Arriba de escribir. Ahí está. Ponemos, por ejemplo, if, o un condicional, un if, un sí, digo. Ah. En español, por favor, que... Bien. Y ahora ponemos es primo en la función, no me acuerdo cómo se llamaba la función, creo que se llamaba es primo. Ahí está, esa función. Sí. Y entre paréntesis pones factor 1. Perfecto. And, y es primo factor 2. Entonces, ahí lo que estamos chequeando es que tanto el factor 1 como el factor 2 son primos. ¿Y qué también deberíamos chequear? Lo que me dijeron recién. ¿Y qué más debería Si cumplirse? la multiplicación entre esos te da el número. Exacto, entonces ¿cómo haríamos eso? ¿Y qué más? Con lo que yo puse ahí abajo. Exacto, eso que pusiste ahí Factor 1 abajo. por factor 2 igual a 1. Exacto. Eso lo copialo si querés. Pero que lo copio entero. No, solamente la ¿Todo condición esto? del sí. Si querés no, solamente la condición del sí. Bien. Ponelo ahí, poné un i. No, poné un i. Vamos, pues esto es una condición compleja. Ahí poné si querés. Y pegá eso y eliminar el sí. Que te quedó el sí ahí que lo he copiado, ahí está. Entonces, pensémoslo. Los dos estructuras cíclicas de arriba, lo que nos va a hacer es probar todas las posibles combinaciones entre factor 1 y entre 1 y número para factor 1 y entre 1 y número para factor 2. Y ahora chequeamos, decimos, che, el primer valor es primo y el segundo valor es factor es primo, sí, son primos, y también cumple que la multiplicación nos da el valor del número, bueno, entonces ahí escribimos que el factor da la multiplicación. Entonces ahí directamente podemos poner el escribir ese ahí adentro. Ese escribir lo pones dentro del condicional. Exacto, ese escribir lo ponemos del condicional y ahí terminaríamos una forma de hacerlo. Podríamos mejorarla. Ahora después vamos a intentar mejorarla. Eso si querés borrarlo. Y si querés comentar el sí que tenés más abajo, para así no nos hace ruido. ¿Todo esto? Exacto. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, ahora fíjate, vamos a ejecutarlo hasta ahí.
Ejecutarlo con el botón verde directamente y poner un valor. No sé, cualquiera. Probamos con el 3 de nuevo. Dale, prueba con el 3 de nuevo. Y ahí murió. ¿Por qué ingrese un número? El 3 nos tendría Porque que dar el 1 no es el... primo. ¿Cómo? El 1 no es primo, Ah, claro, entonces exacto, bien, Alan. ¿Aprobaste análisis 1 y álgebra, Alan? sí, el año pasado. Se nota. Joya. Bien, perfecto. ¿Con qué? Allá le preguntamos a Alan, que la tiene atada en análisis matemático. Y en álgebra, ¿con qué número probamos? Con el 14. Vamos a probar con el 14, ahí está. ¿Cómo? Se trabó. Ejecutar y probar con el 14. Creo que 2 años y 7 meses. A ver qué nos dice con el 14. Ahí nos dice, miren, que 2 por 7. Fíjense esta cuestión. Como nosotros estamos probando todas las posibilidades, nos está dando de forma correcta el resultado en que 2 por 7 da 14, pero también nos da la posibilidad del 7 por 2, que también nos da 14. Es decir, estamos probando todas las posibles combinaciones entre los dos factores que nos van a dar como resultado 14. Es decir, si nosotros realmente queremos ese resultado, esos ambos resultados, es correcto lo que tendríamos que hacer. Ahora bien, si nosotros queríamos imprimir solamente un único valor, una única multiplicación, es decir, que me imprima 2 por 7 o 7 por 2, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué les parece que deberíamos hacer? Si solamente queremos la primera, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿A nadie se le ocurre? Para mí, primero deberíamos armar el factor 1, digamos. Ir dividiendo hasta que encontremos un divisor y probar si ese divisor es primo. Y ahí buscar el segundo. Entonces ya te cerrás a una combinación. Eso es cierto, podemos hacerlo de esa manera, ¿sí? Esa manera o esa forma de como dice Alan, es un poco más efectiva. Es decir, es más efectiva, no quise decir efectiva, sino más eficiente. ¿Sí? Hay una diferencia entre efectiva y eficiente. Es más rápida, ¿sí? Porque como dice bueno, me quedo con con primer elemento primero que encuentro y lo pruebo con todas las otras posibilidades. En este caso nosotros estamos haciendo fuerza bruta, ¿sí? Es una solución que se llama como si fuera fuerza bruta, en el sentido de que pruebo todas las combinaciones. Y si alguna me da, alguna me va a terminar dando, ¿sí? Para quedarnos con la primera combinación, yo lo voy a hacer de una manera un poco más diferente a la que dice Alan, en el que vamos a poner una condición extra. Una condición extra, es decir, que cuando encontró, con una variable lógica, cuando encontró el primer factor primo, corte. Y se termina nuestro programa. Que es muy parecido a lo que hizo hoy con una variable lógica, ¿sí? Una variable lógica que trabajó hoy para saber si es primo o no. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es definir una variable, vamos a intentar trabajarlo. Vamos a decir, seguime, Luciano. Vamos a definir una variable lógica, arriba del todo, en el cual la llamemos, por ejemplo, no sé, hay multiplicación, o no sé el nombre que quieran ponerle. No sé cómo le podemos poner. A ver, dice un algoritmo que entero, el precio es posible. Sí, hay multiplicación, ponele. Vamos a ponerle algo muy bien representativo. Hay guión bajo multiplicación, ponele. O multiplicación. Y la vamos a definir como lógica. Es decir, que va a tomar
como lógica. Bien. Ay, sí. No, Ahí. tened paciencia. Bien. Y vamos a hacer la misma estructura que hicimos hoy para cuando buscamos un elemento lógico. Si es primo o no, perdón. Entonces decíamos, antes de las dos estructuras cíclicas, vamos a poner multiplicación. Va a ser igual a false. No. Arriba de la multiplicación. Es lo mismo, bueno. Lo mismo. Yo ¿Dónde? decía para que quede más... Arriba de las... Arriba de factor 1. Del primer para de factor 1. Bien. Y cuando encontramos el primer primo factor 1 y primo factor 2 y que la multiplicación nos dé el valor del número, ahí cortamos. Escribimos ese factor y lo que hacemos es cortamos. ¿Y cómo lo cortamos? ¿Cómo cortamos esa ejecución? ¿Cómo podemos llegar a cortar esa ejecución? Vamos a ver un cachito más abajo. Fíjense, vamos un poquito más abajo y vamos a ver el des primo. Acá lo hacíamos de una manera diferente, pero bueno. Fíjense que lo que hacíamos es, que lo podríamos también cortar. Fíjense que respuesta... claro, pues lo hacíamos de vuelta, con las vueltas arriba. No tiene nada que ver. Pero fíjense que primero hacíamos respuesta igual a falso, de la misma manera, y que cuando encontramos una situación verdadera, podíamos venir y poner respuesta verdadera. La situación es que la respuesta verdadera la vamos a calcular una vez que estamos fuera de esa estructura cíclica. Por lo tanto, lo que podemos hacer en nuestro programa es decir que multiplicación se vuelve a verdadero cuando encontremos el primer factor, que los dos primeros factores que multiplican y que van a ser igual a número. ¿Sí? Es decir, vamos un cachito más para arriba, Luciano. Y ahí, a donde pusimos el escribir, ahí factor 1 y factor 2, ahí ponemos multiplicación se vuelve igual a verdadero. Entonces ahí nosotros ya podemos tener... ¿Lo pongo abajo o en la misma línea? Abajo. Es lo mismo. Pero queda más, mejor... exacto. Ahí multiplicación se vuelve igual a true. Entonces, verdadero, perdón. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero hay una situación que si yo ejecuto esto, dentro de multiplicación me va a quedar el resultado de que si es... de que si realmente es verdadero, ¿sí? Es decir, que encontró un elemento que va a ser verdadero, ¿sí? Lo cual está bien, un factor, pero me va a seguir imprimiendo. Me va a seguir imprimiendo todos los factores. Entonces nosotros tenemos que buscar algún mecanismo o alguna forma en el que cuando encuentra el primer multiplicaciones de factores, entre factor 1 y factor 2, que nos da el valor de número, y ambos dos sean primos, que termine la ejecución, que no siga ciclando. ¿Sí? Y ahí ya tenemos un concepto, una situación conceptual de que no vamos a poder utilizar esos para, porque vamos a necesitar una condición compuesta, entre que factor 1, por ejemplo, vaya desde 1 hasta en un número, y que multiplicación sea igual a falso. Ahí sigo buscando algún factor en particular. Entonces, esa estructura cíclica para no me va a servir porque tiene una única condición que siempre va para todos los elementos entre 1 hasta número. Es decir, que tenemos que utilizar otra estructura cíclica en el que a mí me permita poner una condición doble, una condición compuesta. ¿Me explico? ¿Me va siguiendo? ¿Me van siguiendo? Más o menos. Bueno, vamos de vuelta. Vamos a ver si me entienden. Nosotros ahora ¿Habría que poner un segundo? No, te deberíamos poner un while. Deberíamos cambiar el para, los dos paras, los deberíamos cambiar y trabajarlos como si fuera una estructura cíclica while. ¿Sí? A ver. ¿Qué es while? Mientras. Estoy en programación todavía. Bien. Un mientras, ¿sí? A ver, vamos de vuelta.
Nosotros ahí, en la línea 13, tenemos una estructura cíclica, que es un para, que empieza en 1 hasta número. ¿Sí? Eso va a ir para todos los elementos. Es decir, va a ser para factor igual a 1, a 2, a 3, a 4, lo que fuera, hasta número. Bueno, pero ahora, al haber hecho la multiplicación esa verdadero, podemos utilizar esa variable lógica como para que cuando encuentre los primeros dos factores, corte y termine de ciclar. Entonces, para hacer eso, necesitamos una condición compuesta. La condición compuesta es que factor 1 vaya desde 1 hasta número 1, pero así también que la multiplicación siga siendo falso, porque cuando encuentra que es un verdadero, los primeros números de factores que se multiplican, corte y no siga ciclando. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vos me vas a seguir, hace un salto de línea, vamos a hacer una cosa, hacer un salto de línea y vamos a empezar a jugar. Eso déjalo ahí. Entre la línea 2 y la línea 3 hace un salto de línea. Después de multiplicación de falso, vamos a hacer un salto de línea. Bien. Perfecto. Ahí pone una estructura cíclica mientras. Anda hasta comandos, estructuras. No, anda hasta el comando de estructuras y pone directamente el bloque, así lo vamos haciendo más rápido. Y llegamos, porque nos queda media hora. Ahí pone un mientras. Bien. Vos me vas a seguir. Siguiendo. Arriba de entre multiplicación igual a falso y mientras, pone factor 1 igual a 1. Factor 1 igual a 1. Bien. Ahí dentro de la condición pone factor 1 sea menor o igual a número. ¿Igual o menor? Menor o igual a que 1. Que num. Menor o igual que num. Ah, menor. Ahí me van siguiendo todo. Bien. Y después a donde dice sentencias de acciones, pone factor 1 se vuelve igual a factor 1 más 1. No voy a hacer trabajar a Luciano. Bien. Si notamos, esto lo vimos en la parte de estructuras cíclicas, si notamos, la estructura cíclica para es equivalente, la estructura cíclica de la línea 19, es equivalente a lo que nosotros hicimos entre la línea 13 y la línea 16. Es equivalente, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero a lo que permite esa estructura cíclica es que podamos poner una condición más. Y nos queda semánticamente las estructuras cíclicas bien utilizadas. Es una buena práctica de programación. Utilizar cuando tenemos más de una condición, utilizar un mientras. En cambio, cuando vamos a recorrer todos los elementos, utilizar una estructura para. Entonces, en ese caso, nosotros ya nos damos cuenta, todos se dan cuenta que lo que escribimos entre la línea 13 y la línea 16 es igual a lo que está en la línea 19. ¿Todos entendemos eso? ¿Todos entienden eso? Sí. Perfecto. Bien, entonces, dentro de ese mientras, vamos a poner una condición doble. Y vamos a decir, factor 1 es menor o igual a número en la línea 14. No, en la línea 14, en la línea 14. En la línea 14. Donde dice, mientras, factor 1 es menor o igual a número, y vamos a poner multiplicación. Vos seguime, Luciano. Multiplicación sea igual a falso. No, igual. Igual. Estamos comparando, estamos haciendo la condición. Bien. Ahí tenemos la primera parte.
Ahora tenemos que reproducir lo mismo, pero para el factor 2. Es decir, tenemos que cambiar lo que tenemos en la línea 21, pero ahora hacerlo con una estructura mientras. Entonces, lo que vamos a hacer es pararnos en la línea 16 y nuevamente ir hasta comandos rápidos y poner otro mientras. Bien. Bien. Ahí vamos a poner como condición exactamente lo mismo. Vamos a poner factor 2, muy parecida. Factor 2 sea menor o igual que número y multiplicación sea igual a falso. Bien. Arriba, entre la línea 15 y 16, vamos a poner factor 2 toma el valor de 1. Porque estamos haciendo la misma estructura cíclica que el par. No me maten, pero lo van a entender y lo vamos a recontrautilizar esto en matrices. 2. Y nos falta que cicle, eso ponelo en 1, perdón. No, ahí pone factor 2 se vuelve igual a 1. Que me hablen más. Bien. Y luego, dentro de esa estructura cíclica de adentro, ponemos factor 2 se vuelve igual a lo que tiene factor 2 más 1. En la línea 18. ¿Podés repetir que se trabó todo? Sí. En la línea 18 ponemos, dentro de la segunda estructura cíclica, ponemos factor 2 toma el valor de lo que es factor 2 más 1. Es decir, simulando el paso más 1 que tiene el para. Exacto. Eso sí que lo puedes poner un poquito más adentro para que quede identado. Factor 2 se vuelve igual a lo que tiene factor 2 más 1. ¿Te acuerdas? Factor 2, flechita, factor 2 más 1. Lo perdimos a Luciano. O yo no estoy viendo que está reflejado. Ahí está, ahí. No, lo que pasa es que me anda retrabado. No, dale. Factor 2 más 1. Bien. La computadora. Amigate con la tecnología. Bien. Ahora, copiamos. Ahora, copia lo que está en la línea, el condicional que está en la línea 25 hasta la 28, es decir, nuestro control. Eso copialo y ponelo entre la línea 17 y 18. Y ahora van a entender lo que digo. Y ahora, ahí pegalo. Ven, perfecto. Perfecto. Ahora sí. Ahora si querés todo lo que está abajo, borralo. Eso, lo que está en la línea, eso, borralo. Y vamos a intentar analizar lo que hicimos. Ahora sí. Eso fin para también. Listo. Ahora vamos para arriba. Fíjense. Lo que hicimos fue esto. Por un lado, agregamos una variable lógica que se llama multiplicación, en el que la determinamos o hicimos el supuesto de que no va a existir dos factores que multiplicados me van a dar el número. Entonces digo multiplicación es igual a falso. Perfecto. Luego, con ese falso, voy a comprobar si eso es cierto, si realmente se cumple que no existen dos factores que multiplicados me dan el número. Para eso, utilizo dos estructuras cíclicas anidadas. El primer mientras y el segundo mientras. Son dos ciclos anidados. Esos dos ciclos van desde factor 1 igual a 1 hasta número. Factor 2 que empieza en 1 hasta número.
Entonces, de esa forma me van a probar todas las posibles combinaciones de multiplicaciones que puede existir entre factor 1 y factor 2, cuando factor 1 tiene un rango de valores desde 1 hasta número, y factor 2 tiene un rango de valores desde 1 hasta número. Ahora bien, si dentro del segundo ciclo encuentro algún factor 1 que es primo, y también un factor 2 que es primo, y que la multiplicación me dé igual a número, imprimo ese resultado, pero hago algo extra, que la multiplicación se vuelve a verdadero para que no cumpla ninguna de las condiciones de las estructuras cíclicas, porque cambié ese flag, o cambié esa bandera, o cambié ese valor lógico de falso a verdadero. Por lo tanto, todas las estructuras cíclicas, las dos estructuras cíclicas que tengo, nunca van a poder cumplir la condición más. Entonces rompo ese ciclo, lo rompo y salgo solamente imprimiendo la primera alternativa de que dos valores factores me den igual a ese valor. Sería al valor del número. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y a su vez me da algo más de información, que en la variable multiplicación me va a quedar si existe o no existen dos factores que al multiplicarlos me da el valor de número. ¿Alguien me siguió? ¿Se entendió lo que dije? Cri, cri. Cri, cri. Sí, bastante bien. ¿Sí? A ver, vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. A ver si ustedes me siguen. Más o menos, pero sí. Va bien, Fran. Uno que me siga. Bien, vamos. Bien, vamos a ejecutar. Que se me pone esta barrita ahí arriba. Ah, la barrita de porque estás compartiendo. Sí. Ya estás ejecutando abajo. Y no me deja ver. Ya estaba ejecutando. Ah, yo no veo a ver si está ejecutando o no. Ah, sí, está ejecutando. Está el botoncito verde abajo. Fíjate abajo en la... Ah, ahí está. Bien, vamos a ingresar, por ejemplo, el número que dijo hoy Alan, que era el 14. Fíjense lo que pasó ahora, lo que va a pasar ahora. Nos da el primer factor, es decir, el 2 por 7, y cortó. No nos volvió a imprimir el 7 por 2, que nos imprimía anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando encontró el primer factor, multiplicación, o la variable multiplicación lógica, que antes tenía falso, me quedó en verdadero. Y la condición compuesta que tenemos en ambas estructuras cíclicas, sucede que nunca van a poder cumplirse debido a que el segundo término de la condición del AND, o del I, perdón, de la condición del I, me da falso. Vamos a seguirlo, fíjate, vamos paso a paso, fíjense. Vamos paso a paso. Mandale los piecitos. Mandale los piecitos. A ver si con los piecitos lo podemos llegar a descular un poquito más. Bien. Se definen las variables. Ah, bueno. Vamos a tener un ratito, pero bueno. Vamos a poner el valor de también 14. Pasa que ahora va a entrar en cada una de las funciones de primo. Vamos a estar un lindo ratito. Dale Enter. Bien. Multiplicación se define en falso. Factor 1 se empieza en 1. 1 va a ir desde 1 hasta 14. Y con multiplicación es igual a falso. Ahí todo bien. Después va el siguiente. Ahora va a ir a cada uno de los números primos. Eso capaz que ejecutándolo va a ser un poco complejo. Si no, para la ejecución. Sí, preparen el mate porque va a tardar. Sí, no, para la ejecución porque vamos a estar hasta mañana. Vamos a intentar entenderlo de otra forma. Porque cada vez que vaya la función tiene que ir para cada uno de los números, controlarlo. Pero vamos a intentar volver a pensarlo un poquito de forma más abstracta de vuelta.
Ahí está. Dale un poquito más abajo, si querés. Vamos de vuelta. Entonces, pensémoslo de esta forma de vuelta. La variable multiplicación es falso, ¿sí? Fíjense que tanto en la línea 14 como en la línea 17 tenemos dos condiciones de las estructuras cíclicas compuestas. Una, que va a ser el recorrido del rango de factor 1 hasta número, inclusive, y en la 17 que va de factor 2, desde 1 hasta número inclusive. Pero a su vez, tenemos una condición compuesta con un i. El i, tanto en la 14 como en la 17, ese i dice luego multiplicación sea igual a falso. ¿Qué quiere decir eso? Que la única forma de que entre dentro de la estructura cíclica y empiece a ciclar sea si ambas dos condiciones sean verdaderas. Si ambas dos condiciones sean verdaderas, eso va a ciclar y se van a ejecutar aquellas instrucciones que están dentro de la estructura cíclica. Ahora bien, entonces, sabemos que al tener el i, ambas dos condiciones se tienen que cumplir. Si no, no va a seguir ejecutándose lo que está dentro. Supongamos que factor 1, llegamos al lugar donde factor 1 tiene el valor de 2 y el factor 2 tiene el valor de 7, ante el ejemplo de número igual a 14. En la línea 18 va a decir, che, ¿el 2 es primo? Sí, es primo. Eso me da verdadero. ¿El 7 es primo? ¿El factor 2 es primo? Sí, también me va a dar verdadero. Factor 1 por factor 2 ¿es igual a número? Sí, porque 2 por 7 es 14. Por lo tanto, la primera condición es verdadera, la segunda condición es verdadera, la tercera condición es verdadera, entra a la línea 19. Dice, escribe por pantalla 2 por 7, pero lo más interesante es que multiplicación se vuelve igual a verdadero. Entonces, vuelve a ciclar, llega a la línea 17 y dice, che, número, factor 1. En este caso, factor 1, como cicló, va a tener 3. ¿Es menor a número? Sí. Pero multiplicación en la línea 17. En la línea 17. ¿Es igual a falso? No. Ya va a ser igual a verdadero. ¿Por qué? Porque ya imprimió el primer resultado. Entonces la condición del mientras que está en la línea 17 no se va a cumplir. Por lo tanto sale. ¿Y sale a dónde? Al mientras que tenemos más arriba. Ahí encontré un detallecito también que después lo podemos corregir, que está un poquito, que quedó mal. Sale el mientras de arriba. Y el mientras de arriba dice, che, factor 1, ¿es menor o igual a número? Sí. Pero la multiplicación es igual a falso. No, no va a ser igual a falso porque ya multiplicación es igual a verdadero, porque ya encontró el primer factor, dos factores que multipliquen y que van a ser igual a número. Entonces sale de la línea 14 y se posiciona en la línea 25. ¿Sí? ¿Todos entendieron ahora? ¿Se entendió? Más o menos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Tiene un detalle. La línea 15, que dice factor 1, se vuelve igual a factor 1 más 1, cortala y pegala entre la 23 y la 24. Porque estamos ciclando, estamos incrementando el valor una vez que entramos, y la realidad es que tendríamos que incrementar el valor a medida que va pasando. Es decir, que hay uno de los números que no lo teníamos en cuenta. Abajo del film. Ahí, ponelo ahí. Ahí está perfecto. Y la línea 15, si quieren, la eliminamos. Ahí está. Si quieren esto, copiáselo, Luciano, y brindáselo a tus compañeros. Lo pego en el chat. Pégalo en el chat, así lo copian los compañeros. Ahí vengo, denme un segundito. De último, subirlo al grupo.
Ahora sí, ahí estoy. Chicos, está bueno ese ejercicio que lo sigan, es bastante complejo, pero está bueno para que vayan empezando a ver algunas estructuras que les van a poder llegar a servir, nos va a servir para matriz. Creo que no imprimió, no copió todo. A ver si copió todo, a ver. Creo que falta una parte. Porque no te copió todo la parte, todo ahí Luciano no copió todo porque se quedó de. Ah, ahí está. Ahora sí. A ver ahora. No, falta una partecita. Fíjate que la parte que finalice, porque llega hasta el mientras, luego hay unos comentarios y después falta una parte más que no llegó a copiarla. No sé si se fue Lucho, pero bueno. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Qué partecita? Creo que faltó una partecita final porque se quedó sin caracteres para poder, o sea, tiene un límite de caracteres este chat para poder copiar y pegar. Y bueno, ahí me fijo. Bien. Chicos, ¿alguna otra duda que quieran que veamos? Ahí está, justo hoy a la mañana vi una consulta de María Emilia, pero ahí me fijé y la respondió Andrea. ¿Alguna duda más que tengan? Que quieran que veamos. Nos quedan unos 10 minutitos. Por mí no, profe. Bueno, si quieren... Esta Bueno, ya la como voy... prueba era obligatoria. ¿Cómo? Esta prueba, por llamarla de alguna manera, era obligatoria. No es obligatorio, pero era importante como para que ustedes se vayan... Para evaluar nuestro Exacto, conocimiento. exacto, sí. Bien. Era más que nada para que ustedes se vayan evaluando y vayan viendo cómo vienen, ¿sí? La realidad es que la nota va a ser ahora cuando tengamos el examen, que ya tienen fecha, es el día 4, a ver si es 4 de junio, es decir, el viernes de la semana, faltan 4 semanas, ¿sí? 1, 2, 3, 4 semanas. En 4 semanas tienen el primer parcial de ciencias, el viernes. Así que... Profe, ¿y sí, el parcial es práctico así como esto o es teórico? es práctico. Van a tener exámenes, se va a hacer un examen. Y lo que estamos tomando ahora estos últimos años son todo tipo multiple choice. O sea, ponemos una porción, por ejemplo, de código y le decimos si es cuál instrucción pondría en cada lugar. Ponemos la parte que yo no sé, tomamos la parte de una estructura cíclica a ver qué hace, una estructura condicional a ver qué hace, arreglos, trabajando algo con arreglos, que ahora lo vamos a ver, marco matrices, que también lo vamos a ver, si algún módulo a ver si la parametrización es correcta, en fin. Si ustedes hacen los prácticos, el examen les va a parecer demasiado simple, ¿sí? No Claro, es entonces tampoco como tan... que no hay que como escribir nada, o sea, no escribir ningún pseudocódigo ni nada. Puede pasar que haya una parte que van a tener que escribir el pseudocódigo, en el que si ustedes hacen los prácticos, lo que les va a suceder es que esto es a carpeta abierta, por lo que van a tener el PCIN para probar, van a tener todos los códigos que han hecho anteriormente, van a tener las teorías, básicamente todas las filminas de las teorías. Obviamente, como van a tener un tiempo reducido para realizar el examen, entonces en ese caso, la idea es que ya no se pongan a estudiar en ese momento, se pongan a resolver en ese momento y que los conceptos los tengan en la cabeza como para que estar un poco más ágil para poder resolver los ejercicios. Pero bueno, todo el material lo van a tener como para poder llegar a trabajar. 1 hora y media más o menos dura el examen. Ahí preguntaba Luciano.
Más o menos una hora y Poquito media. tiempo. Sí. Una hora y media más o menos tienen para hacer el examen. Es muy parecido a esa actividad que mostraba recién Luciano, en el cual tenían que decidir una opción de entre todas. ¿Qué, profe? ¿Sería un problema solo y nosotros No, van a ser llenarlo varios, sería? van a ser Ah, varios sí. problemas y varios incisos. Sí, tipo ponerle modulización y no sé, en la parte de su proceso agregar lo que le falta, algo así sería, ¿no? Exacto, pues hay ejercicios que pueden ser de esa manera. Interpretarlo y fijarse a ver qué es lo que le falta o cuál es el correcto de todos los que hay. ¿sabes? O te digan, che, ¿qué hace qué hace este código? Sí, Que sí, si, también. que ustedes si hicieron los prácticos, va a ser muy fácil el examen, ¿sí? En fin. Es práctica esto. Una vez que tengan, que vayan resolviendo y vayan haciendo, van a estar mucho más preparados como para rendir el examen. ¿Sí? Como pasa en todas las materias, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, hoy a la tarde lo que van a hacer, van a ver la teoría de arreglos. Así que bueno, ya la semana que viene va a estar un poco más interesante, vamos a tener algo como más para jugar, que es con la parte de arreglos. ¿Sí? Igual lo veo que vienen bastante bien. Uno se da cuenta con tantos años como que las preguntas son un poco más complejas y que yo estoy notando que se va comprendiendo. Pero bueno, obviamente un examen es simplemente una evaluación y no hay que ponerse nervioso ni frustrarse, simplemente hay que intentar trabajarlo, ¿sí? Y yo me acuerdo, para que corto ya la grabación, así se va